Bueno, hermanos, quisiera hoy compartir un nuevo mensaje de la palabra de Dios y en cierta forma es casi una continuación de algo que estuvimos compartiendo el domingo pasado, aunque desde otra perspectiva también, o complementando algunas ideas que estábamos mm, trayendo. Y se acuerdan que el mensaje pasado eh, estaba ligado a la idea de que teníamos que arder en el fuego del Espíritu Santo para poder iluminar, ¿no? Y que cuando dejábamos que el Espíritu Santo controlara nuestra vida, eh, realmente empezaban a pasar cosas porque nos empezábamos a realmente a transformar, ¿no? Y veíamos el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Elías, personas que en ciertos momentos que tuvieron desánimo, depresión, baja autoestima, momentos de lucha, de dificultad, salieron adelante porque la comunión con el Señor los llevó a esa transformación donde ya no fueron los mismos y veíamos que en Jesucristo tenemos, ¿no? Ese camino. Y, y hoy quisiera que habláramos un poco de qué empieza a pasar cuando después de ese fuego del Espíritu Santo que empieza a quemar en nuestro corazón y empieza a arder en nuestro corazón, qué empieza a pasar en nuestra vida espiritual. Y es importante que esto lo tengamos presente porque eh, muchas veces nos olvidamos de que cuando estamos en comunión y en sintonía con el Señor, durante tiempo que el Señor va obrando en nosotros, puede ser poco tiempo, puede ser años, empiezan a venir situaciones que ya no son quizás esas pruebas, ¿no? Donde, bueno, tenemos que luchar con alguna enfermedad o tenemos que luchar con algún problema económico o tenemos que luchar contra el rechazo. A veces es algo que es todavía un poco más profundo y con problemas que se empiezan a dar y a gestar cada vez más, que tienen más que ver, capaz no tanto con las pruebas, sino que tienen más que ver con las tentaciones, ¿no? Y que es algo bastante diferente y que tenemos que tener bien claro, ¿no? Las pruebas son cosas que Dios permite y que tenemos que pasar por sobre ellas con la guía del Señor. Pero las tentaciones son cosas que nacen de nuestro propio corazón, cuando no está en sintonía con la voluntad de Dios. Y cuando esas tentaciones empiezan a nacer desde dentro de nosotros, entonces Satanás empieza a aprovechar esas cosas porque son puertas abiertas que se empiezan a generar para que el diablo pueda atacarnos a través de eso que empieza a abrir la puerta al pecado, ¿no? Un pecado por acá, un pecado por allá, y todo eso empieza a profundizarse y muchas veces puede terminar en la rebelión contra Dios, puede terminar en la iniquidad, como le llama también la palabra de Dios, a este tipo de conducta pecaminosa permanente, y puede terminar cayendo hasta incluso en la apostasía, ¿no? O sea, en el rechazar por completo a Dios. Y si no llegamos a ese punto, si somos realmente hijos de Dios, que hemos tenido bueno, hemos abierto puertas que no tenían que abrirse para que el enemigo entrara y aprovechara eso que venía, como digo, de nuestro corazón, de nuestra mente. Bueno, si no llegamos a tan lejos como la rebelión o la apostasía, puede pasar que nuestra vida espiritual fracase, se enfríe, o directamente, si tenemos un llamado de Dios, puede quedar anulado incluso, puede años de servicio al Señor pueden quedar eh, por el piso, como lamentablemente hemos visto muchas veces, ¿no? Y seguimos viendo, este, donde muchas personas que durante años Dios los usa en un área, en otra área, a veces por una cosa que permitieron que el diablo se metiera en un área de sus vidas, bueno, terminaron cayendo en situaciones que después ya Dios no pudo usarlos de esa misma forma. Incluso hasta luego de ser restaurados, después esa mancha quedó ahí y si bien la gracia
de Dios volvió hacia ellos, en muchos casos, ya no terminan teniendo el mismo impacto espiritual que tuvieron en otros momentos. A veces Dios usa eso y lo transforma y se puede lograr, pero a veces eso que queda no permite que las cosas puedan darse con la total plenitud que Dios querría para nosotros. Más allá de que esa gracia después vuelve y Dios nos perdona, nos restaura, pero las consecuencias a veces son muy grandes y es realmente muy triste cuando eso viene a nosotros. Y por eso es tan importante vivir la santidad de Dios, ¿no? Por eso es tan importante entender la santificación y la santidad como algo muy serio, como algo que tiene que ver con que si yo quiero seguir al Señor, si yo quiero responder a su llamado, hay un momento en la vida en el que tengo que tomar determinadas decisiones, donde ya no puedo vivir como vive todo el mundo, ya no puedo vivir como vive eh, mi hermano en Cristo, que yo pienso bueno, si aquel lo hace, entonces ¿por qué yo no? O si yo entiendo que puedo vivir así o asá, y entiendo que no hay consecuencias para eso, no presto atención y después no me doy cuenta que a veces hay actitudes que tomamos o caminos que tomamos que quizás no sean pecaminosos en sí mismos, pero esos caminos a veces sí abren la puerta para conductas pecaminosas, ¿no? Entonces, eh, tenemos que entender que cuando el fuego del Espíritu Santo empieza a arder en nosotros, empieza a fomentar en nosotros el ansia y la sed de la santidad, ¿no? ¿Y la santidad qué es? La santidad no es vivir la perfección espiritual, la perfección moral, la perfección en todas nuestras conductas, dichos, palabras. No es la perfección en un sentido humano, es la perfección de Dios que trabaja en nosotros y hace que nos apartemos cada vez más del mal para acercarnos cada vez más a que Cristo nos use, nos transforme y que nos parezcamos cada vez más a lo que vemos de Jesucristo revelado en su palabra. Pero no es algo que nosotros humanamente hacemos, sino que es Cristo en nosotros actuando al punto de que cuando lo dejamos a Él actuar, entonces nuestra vida va siendo moldeada a la imagen del Hijo. Pero esto es justamente quizás uno de los problemas que como hijos de Dios podemos tener. Creer que por nuestra búsqueda humana de vivir la santidad, podemos llegar a ciertos niveles espirituales que a veces son simplemente mínimos. Y cuando en cambio le dejamos al Hijo de Dios que trabaje en nosotros todos los días y le entregamos nuestras decisiones, le entregamos nuestras conductas, le entregamos todo aquello que yo no sé qué hacer y me tira para un lado una cosa, pero en realidad sé que tengo que hacer otra, bueno, dejarle al Espíritu Santo que guíe mi vida, no a mi propio espíritu que me está llevando hacia otro lugar, dejarlo a Él. Y si lo dejo a Él, entonces va a ser Cristo el que va a gobernar mi vida y no yo. Y ahí es donde la imagen de Dios se va a ver en nosotros, la imagen del Hijo de Dios. Porque ahí es donde el Hijo de Dios se empieza a gestar en nuestra vida de manera visible. Porque la gente nos ve a nosotros y dice, esto es lo que Cristo hacía. Así vivía Jesucristo. Esto es lo que leemos en la palabra de Dios acerca de Cristo. No en cambio esto otro, no en cambio aquello. Entonces yo tengo que preguntarme, como hijo de Dios, como hija de Dios, cada uno de ustedes y nosotros y yo, tenemos que preguntar, Señor, ¿dónde está mi corazón hoy? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi vida? ¿Estoy luchando con las mismas tentaciones hace años? ¿O realmente pude emprender un camino donde ahora yo ya identifico esos problemas, los ataco, los, los saco de mi vida cuando empiezan a aparecer? Prevengo, estoy previniendo la llegada de, de eso o simplemente estoy abriendo la puerta a distintas cosas que me llevan una y otra vez a una tentación, a otra, y entonces cuando quiero acordar me di cuenta de que pequé porque tuve un mal comportamiento, ya sea de palabra, de hecho o incluso desde mi mente, ¿no? Entonces, y esto es una palabra para cada uno de nosotros y donde yo en mi situación me miro todos los días y veo tantas cosas que quizás antes no veía. Capaz que antes decía, bueno, esto no es tan importante.
y después empieza a pasar los años, empieza a pasar el tiempo, empieza a ver, la obra de Dios empieza a obrar en uno, y uno dice, antes pensaba que esto era superfluo, ahora me doy cuenta que no es superfluo, que esto en realidad abre la puerta a otras cosas que no son buenas para el Señor. Entonces, pido al Señor que realmente hoy nos hable a todos y a todos los que puedan ver también en algún momento este mensaje, para que Él nos ayude a entender desde la palabra de Dios cómo lograr prevenir y evitar esas situaciones donde las tentaciones, cuando aparezcan, porque van a aparecer, cómo hacer para que no se conviertan en pecado, cómo hacer para que nos alejemos realmente del pecado y no le demos lugar al diablo para que después él se ría de nosotros, ¿no? Y nos diga, ¿te das cuenta? Vos decís que se dice al Señor, pero mirá lo que estás haciendo y las consecuencias que está trayendo en tu vida y en los que te rodean. Me acuerdo siempre de cómo David, por ejemplo, cuando cayó en esa situación en la cual primero comete adulterio con Betsabé y luego por el temor de todo lo que le generó esta situación y de saber que está embarazada y todo lo demás, termina armando este plan para asesinar a Urías, ¿no? Y tiene que venir el profeta Natán a confrontarlo y David se arrepiente y la gracia de Dios viene sobre él y Dios lo restaura, pero la consecuencia inmediata es que su hijo muere, ¿no? Dios no le permite que su hijo viva, porque esa falta tuvo una consecuencia, ¿no? Y después sí, Dios le dice, bueno, está muerto Urías, bueno, está, casate con Betsabé, le da a Salomón, pero imagínense después también cómo las consecuencias de eso hasta en la vida de Salomón se llegan a ver. Y uno dice, pero ¿qué había ahí? Porque en realidad Salomón tomó sus propias decisiones, por supuesto, porque cada uno es responsable de sus propias decisiones. Y Dios lo bendijo mucho a Salomón, pero después de Salomón tomó otro camino. Pero hay algo que a veces pasamos por alto frente a eso y lo que pasa después con la descendencia de Salomón, ¿no? Cuando se da el problema entre Roboam y Jeroboam y se divide el reino. Le había dicho algo el Señor a David cuando él se arrepintió en aquel momento. Le dijo, por esto que has hecho, de ahora en más la violencia no se apartará más de tu familia, ¿no? Y eso desemboca en la división del reino con sus nietos, en cierta forma, con uno de sus nietos, ¿no? Y uno diría, bueno, pero estamos en la era de la gracia, donde, digo, cada uno, repito, es responsable de su conducta y eso no tiene por qué afectar a los hijos, a los nietos y más. Pero lamentablemente lo vemos, ¿no? Es decir, esas verdades se siguen cumpliendo en cierta manera, porque hay cosas que las podemos erradicar, pero hay otras que no. No hay un determinismo en el sentido de que si mi padre o mi abuelo o mis bisabuelos hacían determinadas cosas, no es que yo me siga enfrentando a lo mismo, pero voy a tener alguna influencia, ¿no? No es lo mismo criarse en un contexto, en un ambiente donde yo realmente no viví determinadas cosas que realmente haber recibido influencias negativas desde muy pequeño, ¿no? Entonces, todos nosotros exploremos cómo es nuestra vida en relación a nosotros, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, los que los tienen, cada uno, y pensemos cómo es el mapa de mi familia, cómo es el mapa de mi entorno, cómo han sido las decisiones de quienes me rodean y me han rodeado. ¿Qué puedo hacer yo hoy para que mi camino vaya en una determinada dirección? ¿No? Y yo quisiera leer con ustedes algunos pasajes que están en línea con esto. El título que había elegido para hoy es Cuando ardemos, hay cosas que se queman, ¿no? Cuando ardemos, hay cosas que se queman. El otro día hablamos de esto, de la importancia de dejar que el fuego del Espíritu Santo nos queme, ¿no? Para quemar de forma que cuando nos quema internamente todo lo negativo empezamos a iluminar. Bueno, una vez que iluminamos, van a empezar a aparecer luego las tentaciones para tratar de que dejemos de iluminar. Bueno, ahí es donde tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos controle para que así se queme todo aquello que nos pueda impedir iluminar y brillar, ¿no? Así que vamos a ver en Génesis capítulo 13
un pasaje en el versículo 10, Génesis 13, del 10 al 13. Génesis capítulo 13, desde los versículos 10 al 13 vamos a leer al comienzo. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Estamos en el contexto en el que Abraham y Lot, Lot era el sobrino de Abraham, y ellos, después de que Abraham salió de Egipto en determinado momento, Lot estaba con ellos, empezaron a vivir juntos en diferentes territorios, empezaron a prosperar económicamente, y llegó un momento en el que esa prosperidad económica genera un conflicto entre Abraham y Lot, porque ellos tenían muchas ovejas, tenían toda una vida pastoril y una vida, digamos, de tener lo que en ese momento era símbolo de riqueza y de prosperidad. Tenía muchas ovejas, muchas vacas, digamos, y los dos estaban prosperando. Pero ¿qué empieza a pasar? Empiezan a haber pleitos entre ellos porque se peleaban los que cuidaban el ganado de uno con los que cuidaban el ganado del otro, y entonces se estaban mezclando los territorios, y entonces uno quería su propio, como si hoy dijéramos, bueno, uno tenía su propio emprendimiento económico, su propia empresa, el otro también, y en un momento empezaron a tener un choque entre ellos, ¿no? Y entonces Abraham toma una decisión bastante sabia y le dice a Lot, mirá, tenés un montón de lugar ahí para elegir y yo también tengo todo un lugar para elegir. No tiene mucho sentido que tengamos conflicto por estar los dos tratando de prosperar en los mismos territorios y donde nuestros empleados, por decirlo de alguna forma, empiezan a tener discrepancias o discusiones entre ellos. ¿Por qué mejor no vas y tomás un territorio y yo tomo el contrario al que vos tomes? Yo te dejo la libertad de que elijas el territorio para prosperar en el futuro que vos quieras. Y yo me voy a ir al contrario, ¿no? Entonces miren lo que dice el versículo 10. Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Zoar el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parecía a Egipto. Esto era así antes de que el Señor destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se fue al oriente del lugar donde estaban. De esta manera, Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó en Canaán y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle, cerca de la ciudad de Sodoma, donde toda la gente era muy mala y cometía horribles pecados contra el Señor. Hasta acá vamos a leer por el momento. Fíjense, esto es muy importante, ¿no? Porque Lot, ¿qué hace? Lot mira toda la belleza, digamos, y todo lo que podía vislumbrar en ese lugar, ¿no? El valle tenía mucha agua, era como un gran jardín. Me imagino a Lot probablemente un visionario desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de sus planes personales para el futuro, y dijo, pa, acá voy a poder avanzar, salir adelante, tener un gran progreso. Vio eso, pero no vio otras cosas. ¿Qué es lo que no vio Lot? No vio que donde se va a ir a vivir, lejos de Canaán, donde se había sentado Abraham, o, digamos, donde se va a ir a posicionar Lot, estaba muy cerca ese lugar de la ciudad de Sodoma, ¿no? Y, ¿Y qué pasaba en Sodoma? Acá el versículo 13 nos dice, toda la gente era muy mala y cometía horribles pecados contra el Señor, ¿no? Y vamos a leer unos pasajes en los cuales vamos a ver por qué podríamos decir que en Sodoma pasaban cosas tan malas a los ojos del Señor. Hay muchas características que tenía la ciudad de Sodoma, pero vamos a leer dos pasajes que están en la Biblia que nos hablan de cómo eran las prácticas y la forma de vida de los habitantes de Sodoma. En Ezequiel capítulo 16, de los versículos 49 al 50, guarden igual el pasaje que acabamos de leer, pero vamos a Ezequiel 16, del 49 al 50.
versículo 49 del capítulo 16 dice así. Vamos a leer el 49 y el 50. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometieron cosas que yo detesto. Por eso las destruí como has visto. Y vamos a leer otro pasaje que está en el Nuevo Testamento, en la epístola de Judas, el libro de Judas, justo antes de Apocalipsis, un libro muy pequeño. Esta carta de Judas dice, tiene un solo capítulo, el versículo 7 dice, bueno, podemos leer desde un poquito antes, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 6, dice, y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Acá está hablando de los ángeles caídos que se fueron con Lucifer luego de su caída, ¿no? Pero después dice en el 7, lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a las inmoralidades sexuales y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. Quiere decir que si vemos estas descripciones, en Sodoma básicamente se vivió un estilo de vida, podríamos pensar, muy similar al de nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Especialmente en los países occidentales. Y uno dice, pero los países occidentales recibieron una influencia judeocristiana. Bueno, digamos que Israel, en su influencia sobre otros pueblos, muchas veces termina adoptando más las características y las costumbres de esos pueblos, como vemos en el Antiguo Testamento, más que influir muchas veces sobre esos pueblos. En el caso del cristianismo pasó lo mismo, es decir, hubo épocas donde los cristianos realmente influyeron mucho sobre la cultura, sobre la sociedad, sobre los valores y trajeron transformaciones. Pero después hubo etapas, sigue habiéndolas, donde más bien parecería ser que esas sociedades y culturas y sus valores y principios terminan influyendo más sobre los cristianos y sobre la vida de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿O qué debemos hacer? Bueno, el Señor nos llama a vivir lo que Él nos manda vivir. Él nos manda vivir su santidad. Él nos manda vivir el apartamiento para su forma de vida, para sus principios, para sus valores, para su moral, para su vida espiritual y para todo lo que Él nos dice, esto es correcto y esto no lo es. Si seguís por este camino incorrecto, tu vida no va a ir hacia el lugar que yo quiero y va a traer consecuencias sobre vos y sobre los que te rodean, tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus padres, tu familia, tu iglesia, ¿no? Entonces, es una responsabilidad muy grande que tenemos de tomar decisiones y cuanto más liderazgo tenemos en el sentido de cuanto más servimos al Señor, cuanto más el Señor nos llama a algo, todavía tenemos más responsabilidad. Y por eso cada uno de nosotros está enfrentado permanentemente a luchar contra las tentaciones que podemos tener en cualquier área, en hablar mal de alguien, en cometer una inmoralidad sexual, en ser ególatra o narcisista, o ser vanidosos, o ser mentirosos, o ser ladrones incluso. Es decir, o trivializar nuestra lengua, ¿no? Decir palabras vanas, ¿no? A veces decimos, ah, no, me da lo mismo como hablo, o bueno, todo el mundo habla así, o lo que pienso no me afecta a mis acciones, solo queda en mi mente. Bueno, todas esas cosas cuando no las atacamos, y cuando digo atacar me refiero todos los días a atacarlas. No es que, bueno, ya luché, ya superé esta situación, entonces ya no vuelvo a pelear con ella porque ya gané. No, la batalla es diaria, porque en realidad incluso hay épocas de la vida, ¿no? Hay etapas en la vida donde capaz que luchamos con un tipo de tentaciones más fuertemente que con otras, y quizás en otro momento de la vida luchamos con otro tipo de tentaciones más fuerte que con otras. Hay personas que durante una época de su vida tienen un problema, qué sé yo, con su ego,
y tienen que luchar con su ego, con su yo. Y capaz que en otro momento de su vida tienen que luchar más con cosas de otro tipo. Otras personas capaz que luchan más en un momento de su vida con el adorar ídolos que ni siquiera se ha dado cuenta de que son ídolos en su vida. Pero después quizás en su vida se da cuenta y dice, porque realmente derribé este ídolo, derribé esto que tenía que derribar, pero ahora me está apareciendo este otro, que no lo esperaba, ¿no? Entonces, analicemos nuestro corazón, analicemos nuestra mente y pensemos hoy en la situación, y mirando para atrás, ¿no? Mirando de dónde nos sacó el Señor, de qué cosas nos liberó el Señor. Bueno, hoy de qué me tiene que liberar, porque en realidad tenemos que seguir siendo liberados. La esclavitud en Egipto muchas veces tardó tiempo para que los israelitas salieran todos. Y algunos fueron libres en una época y después volvieron a la esclavitud en otras cosas. Bueno, no volvamos a la esclavitud de antiguos pecados, por ejemplo. No permitamos que nuestro servicio al Señor o que nuestra búsqueda de la santidad se vea detenida por abrir la puerta a cosas que pensábamos superadas y que vuelven o que no pensábamos que iban a venir nunca sobre nosotros y de golpe empiezan a venir. Porque Satanás conoce bien nuestras debilidades y él generalmente las conoce porque él empieza a ver lo que pasa con nuestra vida. Eso, digamos, fíjense que eh, cuando se presenta delante de Dios para tentar a Job, ¿qué había hecho Satanás? Había recorrido la tierra, ¿no? Y había mirado y observado, y cuando vio que Job era un servidor del Señor, Satanás armó en su mente un plan para destruirlo, y una de las cosas que pensó es, bueno, él te sirve porque le has dado muchas cosas. Imagínate si no tuviera todo esto que le has dado. Seguramente blasfemaría contra ti, le dice al Señor, ¿no? Y el Señor, que conocía las cosas y sabía el plan, y tiene un plan incluso hasta para madurar la vida de Job, le dice, te dejo que toques todo eso, pero no toques su vida. Y el Señor muchas veces permite esas cosas en nosotros para que maduremos en nuestra vida espiritual. Es decir, a veces yo me imagino, no lo vemos, no lo sabemos, pero yo me imagino que Satanás todos los días está tratando de ir, o no sé si todos los días, pero cada tanto tiempo es muy probable que Satanás esté yendo al trono de Dios y diciéndole, ¿ves lo que Steve hace? ¿O ves cómo Steve se está comportando en este momento? Esto es porque, bueno, lo estás diciendo en esto o en aquello. Sacale esto y vas a ver cómo va a blasfemar contra vos, ¿no? Y me he imaginado esa escena en oportunidades, ¿no? Y pienso, es un desafío si uno piensa que el Señor le dice, bueno, te permito que toques esto de su vida, pero no, esto, no su corazón, no su vida, no esto otro. Sacale todo esto que le he dado, por ejemplo, en un tiempo determinado, amistades, prosperidad económica, qué sé yo, bendición, no sé, familiar, dones, lo que sea, trabajo, familia, etcétera, te permito que le toques esto y lo otro, ¿no? Imagínense que el Señor le dijera a Satanás sobre tu vida y sobre la mía alguna de estas cosas. ¿Qué haríamos? ¿No? ¿Cómo responderíamos frente a eso? ¿Cómo respondemos? Cuando nos va bien en la vida en un determinado momento y de golpe aparece un problema económico, aparece una enfermedad, aparece un problema familiar, aparece una crisis que no esperábamos, ¿cómo reaccionamos? Y justamente todo esto nos lleva a pensar que en Sodoma la gente vivía como esas sociedades alejadas de Dios. Pero la vida que vivía Abraham y que vivía Lot era otra vida, era una vida que intentaba acercarse a lo que Dios quería, que buscaba acercarse a lo que Dios quería, porque Dios había elegido a Abraham y le estaba mostrando un camino distinto. Abraham va a ser el padre de la fe de Israel. Y desde ahí y su evolución llega hasta la fe cristiana, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener hoy como cristianos esa comunión con el Señor, tenemos que mirar dónde estamos y qué pasa a nuestro alrededor y qué cosas están siendo cada vez más en potencia puertas abiertas para que yo me aparte del Señor. Porque si no, la santidad de Dios
se puede llegar a ver afectada en mi vida si no tomo las decisiones correctas, ¿no? Y miren lo que va a pasar con Lot, justamente. Fíjense esos versículos que leímos. Lot solo vio lo visible exterior. Podemos quizás deducir de estos versículos que leímos, ¿no? Lo único que vio es cómo le podía ir bien a él, de ahí en adelante. Pero no vio todas las consecuencias que podían traer otras cosas. En cambio, Abraham se apartó, se quedó ahí en Canaán, en un lugar mucho más contenido, mucho más protegido. Pero Lot, ¿a dónde se va? Se va a un lugar difícil, ¿no? Que es esa frontera, digamos, con un pueblo pagano que tenía un estilo y una vida y una conducta que, como leímos acá, tanto en Ezequiel como en Judas, vemos que ellos no se preocupaban de los demás, no amaban al prójimo, no eran personas que ayudaran a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, pero también cometían inmoralidades sexuales. Y hoy en día, fíjense que las inmoralidades sexuales no solo están permanentemente en nuestras sociedades cada vez más aceptadas, incluso cosas que quizás a veces la sociedad dice que está mal, pero después las sigue practicando. Por ejemplo, piensen en la cantidad de abusos sexuales que uno ve permanentemente y que después salpican a la iglesia, muchas veces salpican a personas que, que han servido al Señor o que sirven al Señor, salpican eh, sus vidas eh, y, y muchas veces uno dice, bueno, pero todo lo que son los distintos tipos de conductas sexuales que Dios no aprueba o las situaciones de inmoralidad que se pueden dar con los dineros, con la sexualidad, con el no ayudar al prójimo, con pensar en nosotros mismos y no pensar en nuestra responsabilidad también hacia nuestro entorno, hacia los demás. Todo eso no nos afecta. Y bueno, sí nos afecta, porque cuántas veces, muchas veces se dice, porque fulano de tal habla de Dios, pero mirá lo que hizo en su vida, ¿no? Fulano de tal habla de Dios, pero mirá lo que pasó acá y cómo tapó esto, lo otro, o cómo el entorno ha tapado esto que está pasando, ¿no? Y Lot, ¿qué hizo? Lot eligió un camino que fue vivir en una cultura cercana a toda una forma de vida lejos de lo que era ese parámetro que Dios quería para ellos, y a Lot no le importó en su momento. Está bien, podemos pensar que Dios tenía un plan para Lot, y seguramente fue así. De hecho, si ustedes leen en Hebreos, habla de Lot, y uno podría decir, bueno, Lot, digo, era alguien avalado por Dios, de hecho, por algo lo llama salido de la ciudad después, ¿no? Pero fíjense cómo el entorno había afectado incluso a sus propias hijas, ¿no? Porque uno piensa, él sale y Dios le dice después, cuando le dice que salga de la ciudad de Sodoma porque la va a destruir, ¿no? Y vienen los ángeles, ¿no? Vienen los ángeles y lo quieren sacar a Lot porque ya se terminó el tiempo, la paciencia del Señor y Dios va a destruir esa ciudad. Y entonces, primero pasa que los ángeles ven a perdón, los habitantes de Sodoma habían visto a esos ángeles, y lo primero que querían hacer era violarlos, básicamente, ¿no? Es decir, claramente esto se desprende del texto, ¿no? Le dice a Lot, sacá a esos que vinieron a hospedarse en tu casa porque queremos acostarnos con ellos, ¿no? Ahí había abuso sexual, había acoso sexual, había, ¿no? Todo tipo de vicios y como dice después en Judas también, ¿no? Eh, Vicios contra la naturaleza en todas las áreas, pero ¿qué pasa? Cuando llegan ellos y le dicen esto a Lot, Lot primero duda y demora y dicen andate porque el Señor va a destruir esta ciudad. Y cuando salen le dicen no mires para atrás, ¿no? Y eso es todo muy, muy simbólico desde el punto de vista espiritual, ¿no? Porque fíjense que le dicen no mires para atrás y uno dice, ¿por qué mirar para atrás? Porque mirar para atrás siempre implica todavía ansiar lo que quedó en el pasado, ¿no? Todavía desear aquello que en realidad me termina tirando, aunque no sea bueno, ¿no? Y muchas veces como creyentes podemos anhelar cosas de las cuales Dios nos sacó,
Y podría llegar a pasar que digamos, extraño esto o lo otro, y sea algo que no era bueno, hasta podía ser algo pecaminoso. Y puede pasar en nuestra mente que un día, digamos, bueno, pero no era tan malo, y yo eso que viví antes, y si lo volviera a vivir, ¿no? Y ahí es donde Lot sí mira para adelante, donde Lot se quiere ir de allí, sale, pero su mujer, en cambio, ¿qué hace? Se da vuelta y mira para atrás, y cuando lo hace, se convierte en una estatua de sal, ¿no? Y, y uno podría decir, ella quizás no tuvo la visión clara de que debía olvidarse de Sodoma y olvidarse de toda esa cultura y olvidarse de esa sociedad y olvidarse de ese sistema de valores y olvidarse de ese entorno, abandonarlo del todo y mirar para adelante hacia donde Dios quería llevarlos. Y Lot termina solo con sus hijas. ¿Y qué va a pasar después? Lean la historia después más adelante. Llega al punto de que ellas en un momento se van a otro lugar, están con él y están solo con él. Y dicen, bueno, pero estamos acá solas con nuestro padre y no vamos a tener hijos. ¿Y qué hacen? Se acuestan con su propio padre, ¿no? Caen en el incesto, emborrachan al padre, caen en incesto con su padre, tienen hijos con él y que eso desemboca en la aparición de pueblos como los moabitas y los amonitas, que después vamos a ver cómo los moabitas se apartan tanto de Dios y terminan haciendo sacrificios de niños y entregando al dios Moloch a las niñas que ofrecían a los cultos a Moloch, y de ahí sale Ruth, por ejemplo, ¿no? Que se convierte, ¿no? A la fe de Israel, pero todo vino por todo este desencadenante, digamos, de situaciones y de conductas que termina una cosa dando lugar a la otra. Y Lot, bueno, se salva, pero el Señor realmente le tuvo que mostrar que él estaba viviendo en un contexto y en un lugar donde su corazón estaba demasiado empapado con las cosas que estaban lejos de él, ¿no? Y esto es una enseñanza para nosotros porque a todos nos puede gustar vivir acá, allá, en tal o cual lugar, tener tal o cual trabajo, por ejemplo, estar frecuentando tal cual entorno, pero pensemos, esos entornos, esos lugares, ¿son puertas abiertas o nos condicionan para que nuestro corazón se aparte del Señor o para que vuelva al Señor cada vez más? Estamos frecuentando amistades, estamos frecuentando personas que nos ayudan a edificar y crecer espiritualmente mayormente, o solamente estamos compartiendo el tiempo con personas que en realidad hablan de cosas que nos alejan de Dios, que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. Y yo digo, capaz que uno puede decir, bueno, pero yo tengo que acercarme a personas que no conocen al Señor para que realmente lo conozcan. Y eso está bien, pero si la mayoría de las personas con las que me relaciono, si la mayoría de las personas con las que yo me nutro en cuanto a mis valores, en cuanto a mi crecimiento, en cuanto a lo que me pueden afectar, si la mayoría de esas personas son personas que están en las antípodas de lo que Dios quiere, evidentemente me va a afectar negativamente todo eso. Entonces tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestras amistades? ¿En qué estamos invirtiéndola? Pensemos en nuestras familias. Cuando edificamos familias, tenemos que pensar que eso que estamos edificando hoy, el día de mañana va a repercutir en la vida de mis hijos, de mis nietos. Los que tienen hijos, los que tienen nietos, su actividad como padres influye en sus hijos, y los que son abuelos también influyen en los nietos, ¿no? Y nuestras actitudes hacia ellos y nuestra forma de eh, relacionarnos con ellos y con las conductas que adoptamos y las decisiones que tomamos afectan, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora que soy padre, veo toda esa responsabilidad de otra forma, ¿no? Es decir, bueno, y me doy cuenta y digo, las decisiones buenas que tomé cuando era más joven, hoy veo los frutos que tienen. Las quizás otras decisiones que por ahí quizás no fueron tan buenas o fueron malas directamente en algunas cosas, bueno, también hoy puedo ver cosas y digo, tengo que corregir esto, cambiar aquello, porque no quiero que eso afecte mi vida y la de mi familia, de mi esposa, de mi hijo. Necesito que esa autoridad que el Señor nos da, por ejemplo, como hijos de Dios
y la autoridad, por ejemplo, que nos da los esposos para poder dar lo mejor en nuestro hogar hacia nuestras esposas, hijos y viceversa, bueno, tenemos que actuar responsablemente. Porque a veces decimos, esto no es tan importante, ¿para qué importa esto, qué importa aquello? Y en realidad nos damos cuenta, no nos damos cuenta que a veces se está abriendo la puerta, ¿no? A distintas cosas que nos apartan de Dios. Y para terminar, justamente quisiera que pensemos en cosas que hoy pueden apartarnos de todo esto, ¿no? De lo que Dios quiere de nosotros. A veces, una de las quejas más importantes, por ejemplo, que tienen a veces muchos que son hijos de líderes o hijos de pastores o de misioneros o de gente que ha servido mucho al Señor, muchas quejas de algunos de ellos es que sus padres nunca estaban con ellos, de que sus padres amaban más el ministerio que el tiempo familiar con ellos, que para ellos la iglesia siempre estaba antes que la familia, lo cual es un error, porque la familia viene antes que la iglesia, ¿no? En el sentido de que el orden es Dios primero, ¿sí? La relación de Dios con uno, pero después Dios dice, bueno, la familia está primero, luego el ministerio, la vida de iglesia, en tercer lugar. Entonces, eh, y cuando todo eso se invierte, muchas veces se producen problemas, pero también hay problemas en familias que han sido destruidas por abusos sexuales, por lo que le pasa a Lot, por ejemplo. Imagínense abusos de padres a hijos que caen lo mismo que podría ser también en otras ocasiones el incesto, por ejemplo, o situaciones de de distintas situaciones, familias que se rompen por infidelidades, por adulterios, eh, por todo tipo de cosas que pueden eh, destruir un hogar, una familia, y que gracias a Dios muchas veces a pesar de todo eso, Dios obra y restaura e impide que, por ejemplo, un hogar, una familia se destruya porque las personas se arrepienten a tiempo, confiesan a tiempo sus pecados, y esto de confesar es muy importante. A veces, en lugar de confesar un pecado, de traerlo realmente a la presencia de Dios o de las personas que corresponda y poder solucionarlo, lo que se hace es taparlo, esconderlo, y eso después trae otros problemas, porque después salta por otro lado, ¿no? Entonces, si no erradicamos de entrada, ¿no? Lo mismo con la soberbia, con el orgullo. Si no erradicamos de entrada estas cosas, la idolatría, ¿no? ¿Cuánta gente que vive para algo que no es el Señor? Y eso es idolatría, ¿no? Que toda su vida, su búsqueda es algo que se aparta de lo que Dios quiere. O, o la vida económica, ¿no? Cuando en realidad hacer dinero es lo que está en primer lugar y ya no nos importan los límites éticos para esto, ya no nos importa este, y creemos que estamos por encima de todo y no queremos eh, cambiar en ninguna cosa, ¿no? Bueno, tenemos que empezar a cambiar en nuestro corazón, o por ejemplo lo que es el desorden en lo que se llama a veces la mayordomía, ¿no? En la vida económica, por ejemplo, ¿no? Que no administramos bien nuestros recursos, ¿no? Desperdiciamos las cosas que Dios nos da y no lo usamos para las cosas que Dios quiere, sino solamente para, eh, para deleitarnos en placeres que a veces uno dice, bueno, pero no estás organizando, porque Dios no es que no quiera que vivamos una vida donde nos deleitemos, Él avala eso mientras sea correcto. El problema es cuando todo lo que recibimos siempre está en función de nuestros propios deleites y no de que Dios nos diga, bueno, tomate este deleite durante este tiempo, pero después acordate que de dónde te sacó el Señor y utiliza tus finanzas para cosas correctas. ¿Cuántos que dicen, bueno, recibo esto, pero en realidad nunca tengo dinero porque todo lo que recibo siempre lo despilfarro o siempre en mi corazón y en mi mente me tira la antigua vida basada en la mentira, basada en el robo, en el engaño? Y uno dice, pero los creyentes no pueden vivir así. Claro, pero cuando uno mira el parámetro, ¿no? Que Jesús pone sobre nosotros es muy alto, ¿no? Y uno dice, pero ¿y quién lo puede cumplir? Porque Jesús dice, si te enojaste mal contra tu hermano es como si lo mataras. Y dice, pero yo nunca maté a nadie. Sí, pero miralo cómo trataste a tu hermano. Capaz que abusaste verbalmente de tu hermano, o psicológicamente, o de la manera que fuera. Bueno, es como si lo mataras, o como si hubieses cometido abusos de otro tipo.
O no, yo no engaño, ni yo miento, ni yo robo, no una mentirita piadosa nada más, o bueno, no le dije esto, pero en realidad era porque quería evitar esto otro. Y muchas veces no le llamamos a las cosas por su nombre y entonces después empiezan los problemas, porque aquello que no le llamé mentira, aquello a lo que no le llamé engaño, aquello a lo que no le llamé infidelidad, bueno, empieza a traer otras consecuencias, ¿no? Y todos nosotros somos vulnerables y ninguno, yo en primer lugar, digo, quisiera todos los días decir, yo quiero agachar la cabeza y decir que no me miren a mí porque realmente digo, siento que el Señor tiene tanto que hacer. Cada día que pasa, digo, no sé, hace unos años decía, porque mejoré en esto, superé esto, me estoy dando cuenta cómo Dios me está usando. Y ahora miro y digo, pero eso ya quedó en el pasado. Es decir, yo ya no puedo vivir en función del pasado, porque en realidad ahora me doy cuenta de que me falta madurar en esta otra área y en esta y en esta y en esta. Y en realidad, si lo miro con los ojos que Dios lo miraría, según lo que Él revela en su palabra, eso que supuestamente mejoré hace 5 o 10 años atrás, ahora ya no vale porque ahora estoy en otro lugar. Y uno dice, pero ¿y qué queda de nuestra humanidad? ¿Qué queda de nuestros defectos, de nuestra vulnerabilidad? Por supuesto, pero tenemos que ver nuestra vida con los ojos de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es barata. Es decir, la gracia de Dios no es gratuita de base. Es costosa de base y gratuita para nosotros. Pero no podemos caer en el error de pensar que como es gratuita para nosotros, en el sentido que no nos cuesta nada recibirla, entonces no quiere decir por ello que entonces después convirtamos la gracia en algo donde yo tomo con superficialidad y con trivialidad la santidad que Dios quiere para mí. Porque si no, entonces yo digo, no, porque todo es por gracia, todo es por gracia, todo es por gracia, pero lo que es por gracia es la salvación que Dios nos ofrece. Y cuando la gracia de Dios transforma nuestra vida, lo primero que nos empieza a pasar es que decimos, qué pecador que soy, qué pecador que soy, cuánto Dios tiene que trabajar en mi vida. Y ahí es donde nos va apartando del fariseísmo, nos va apartando de la religiosidad, nos va sacando de señalar con el dedo al otro, porque en el fondo nos damos cuenta de que nosotros somos tan pecadores que el otro, a nuestros ojos, probablemente sea menos pecador que nosotros, a nuestros ojos, ¿no? Pero a los ojos de Dios, todos estamos en construcción permanente. Todos estamos creciendo en Él, pero eso no es justificación para que yo quiera tapar mis pecados. No, yo tengo que permanentemente entender que soy pecador y que debo confesar y arrepentirme. Y arrepentirme no es, bueno, confesé hoy y mañana vuelvo a lo mismo como si no pasara nada. No, es todos los días dolerme si me doy cuenta que me equivoqué en algo. Dolerme de verdad y cambiarlo, ¿no? Y las consecuencias de no ver esto es que no prevenimos. Y cuando no prevenimos, estamos siempre en esa frontera, ¿no? Como le pasa a Lot. Y un día, cuando menos nos damos cuenta y toleramos una cosa y toleramos la otra, y decimos soy un ser humano y todos cometemos errores, y todo esto, que es verdad, pero cuando lo miramos desde esa perspectiva y no desde la perspectiva de una gracia completa, digamos, entonces toleramos y justificamos las cosas que no deben ser justificadas. Y entonces ahí, en lugar de corregir, nuestro orgullo nos gana y decimos, no, porque yo no soy tan malo y yo no hago esto y lo otro. Pero eso es lo mismo que decían las personas que no querían seguir al Señor. Eso es lo que decían los fariseos que no se querían arrepentir, porque consideraban que por ser descendientes, digamos, de Moisés, desde su linaje, entonces ya estaban bien. Y Jesús les dice, todos deben arrepentirse. ¿Y qué pasa cuando nosotros, como hijos de Dios, decimos, no, yo ya no necesito arrepentirme? Si yo ya soy hijo de Dios y la gracia ya llegó a mí, pero no me doy cuenta de que quizás ayer me equivoqué en algo y no veo que tenga que corregirlo. Bueno, debemos corregirlo. Debemos corregir y cambiar, porque si no, la frontera nos va a llevar cada vez más a que cuando queramos acordar, lo que estaba lejos empieza a estar cerca, ¿no? Y yo siempre pienso en el ejemplo de José, ¿no? Imagínense que José cuando estaba en Egipto y vino la mujer de Potifar, por ejemplo, y trató de seducirlo. Imagínense que José
en su corazón no hubiese prevenido esa situación algún día? ¿Qué hubiese pasado? ¿No? Y capaz que José se entregaba a los brazos de la mujer de Potifar, ¿no? Sin embargo, no hizo eso, salió corriendo. ¿Por qué? Porque él había previsto que en su corazón quería buscar esa pureza en el plano, en este caso en el plano sexual. Pero piensen en el plano de lo que pudo haber sido, por ejemplo, el caso de Salomón. Si Salomón hubiese prevenido que no debía caer nunca en la idolatría, jamás se hubiera casado con mujeres paganas, por ejemplo. Y a veces decimos, no, pues yo me caso con quien quiero. Y después, ¿qué pasa? ¿No? ¿Con quién te casaste? ¿No? O yo digo, bueno, porque yo no le voy a decir tal cosa a mi hijo o a mi hija o a mi nieto, porque en realidad ellos tienen que tomar su propio camino y son responsables. Y yo no tengo que decirle nada. Bueno, pero si el Señor te lo pone delante para que vos le marques el camino, más allá de que él después sí va a tomar sus decisiones y será responsable, pero si vos no le decís nada, ¿qué va a pasar? ¿No? O yo digo, no, porque yo tengo un problema con el dinero, porque yo no sé administrarlo bien, pero no importa, no voy a darle cuentas a nadie sobre esto, no voy a rendir cuentas en esta área. Y ahí empiezan los problemas, porque después la gente despilfarra, administra mal, nadie controla la manera en la que uno en un hogar o en una iglesia o en donde sea administra su finanza, un matrimonio, imagínense, ¿no? Uno despilfarra, el otro trata de ahorrar y el otro despilfarra. O en una iglesia donde no hay control de las finanzas y entonces la gente usa a su manera las cosas. Entonces, eh, tantas cosas, ¿no? Que cuando entramos a mirar son tantas. Y uno dice, pero Dios no es un Dios que quiere darnos bendición y que quiere cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero justamente para poder cumplir nuestras metas y sueños y los que Dios tiene para nosotros, tenemos que tomar las mejores decisiones. Porque si tomamos otras decisiones, nuestras vidas van a ir en bancarrota muchas veces, ¿no? Y siempre se puede volver a empezar, siempre se puede restaurar, siempre se puede corregir. Y seguramente todos nosotros seamos testigos de eso, de que corregimos cosas que estaban mal y qué bendición cuando lo entendimos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no nos damos cuenta? Entonces, que el Espíritu Santo corrija nuestra mente. Y yo quiero terminar acá, hoy se nos fue un poco la hora, pero vamos a orar para que el Señor realmente trabaje en nuestra vida y nos cambie en todas las dimensiones y nos muestre hoy cuáles son, cuáles son las áreas que como Lot todavía están ahí abiertas para que se expongan a algo, a lo que estamos dándole lugar, que puede llevarnos a una tentación que nos haga caer, ¿no? Lot no cayó, fíjense, Lot no cayó, pero su entorno terminó padeciendo decisiones que quizás en su momento pudieron haber sido analizadas de otra forma, ¿no? Y eso afectó a su mujer, a sus hijas y a él mismo, por lo que termina pasándole a él también, ¿no? Además de ver, ¿no? El lugar donde se fue a vivir totalmente destruido eh, y conviviendo con personas que estaban tan alejados de Dios cuando él tenía otro propósito, ¿no? Entonces, re- revisemos nuestra vida y preguntémonos qué queremos para los próximos años, dónde queremos estar, qué trabajo, qué queremos de nuestra familia, qué queremos de nuestro ministerio, qué queremos para el uso de nuestros dones, de talentos, para nuestros planes futuros, dónde queremos realmente, dónde vamos a cimentar y edificar, en la roca o en la arena para que se caiga todo a nuestro alrededor. Que el Señor nos bendiga y podamos dejar esto en sus manos. Oremos. Señor, gracias por la palabra que nos da esta historia, Señor, porque podemos analizar y darnos cuenta de que cuando te dejamos todo y dejamos que ese fuego nos invada, empiezan a quemarse cosas, a quemarse decisiones equivocadas, a quemarse caminos erróneos, a quemarse eh, cosas que estaban equivocadas.
Señor, restaurar nuestras vidas, corregirnos, te pedimos perdón por los momentos en los que hemos, hemos pecado, nos hemos equivocado en tantas cosas. Ayúdanos hoy, Señor, a corregir el rumbo, a cambiar. Señor, te entregamos y te confesamos que somos pecadores y que necesitamos de ti, Señor, más allá de que te conozcamos hace mucho tiempo, hace poco tiempo, pero tú querés corregir en nuestra vida más y más y más cosas. Ayúdanos a entenderlas y a realmente erradicarlas, Señor, de nuestra vida cada vez que puedan empezar, que no florezcan en nosotros, sino que las podamos cortar y eliminar, Señor, en cuanto empiecen a aparecer, Señor, las distintas cosas que en las distintas áreas de nuestra vida pueden afectarnos. Quita todo esto para que el fruto del Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos gobierne. Entregamos nuestras vidas en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.